En lo más profundo de la antigüedad, en las tierras donde los ríos fluían como testigos silenciosos de épocas olvidadas, se alzó una construcción que desafió los cielos y desató la ira divina. Bienvenidos, exploradores de la verdad, a un viaje que revelará la aterradora verdad detrás de la Torre de Babel. En el epicentro de Mesopotamia, un líder enigmático, Nimrod, tejió una trama de ambición y desafío que resuena a través de los siglos. Pero esta historia va más allá de las páginas de los textos antiguos, es un relato de misterio, confusión y la conexión entre lo terrenal y lo divino. Hoy, desenterraremos secretos enterrados en las ruinas de Babilonia y exploraremos las sombras de la historia que han dejado su huella en nuestro presente. Este no es solo otro relato bíblico, es una ventana a un pasado que sigue susurrando sus secretos en el viento del tiempo. Prepárense para descubrir la verdad detrás de la Torre de Babel, donde los cimientos de la humanidad temblaron y la soberbia desató una cadena de eventos que aún resuena en nuestra realidad. Adéntrate conmigo en la oscuridad de la historia y descubre la aterradora verdad que ha permanecido oculta por siglos. En el oscuro crepúsculo de la antigua Mesopotamia, surge una figura enigmática que desafía las convenciones y deja una marca indeleble en la historia, Nimrod. Nimrod, el poderoso gobernante de la región, se alzó como un coloso entre los hombres. Su reinado, más que un capítulo en los libros de historia, es una epopeya llena de intrigas, desafíos y ambiciones desenfrenadas. Las escrituras bíblicas nos ofrecen destellos de la grandeza y la complejidad de Nimrod. Génesis 10, 8-10 lo describe como un poderoso cazador delante de Jehová, un líder cuya influencia trascendió los límites de la realidad terrenal. Pero, ¿cuál era la conexión entre Nimrod y la construcción de la torre? ¿Cómo un líder, por impresionante que fuera, se embarcó en un proyecto que desafió las leyes de la naturaleza y la voluntad divina? La respuesta yace en la fusión de sus ambiciones con las creencias de su tiempo. Nimrod no solo gobernaba con mano firme, sino que también era un visionario, un hombre que aspiraba a alcanzar las alturas que ningún ser humano había alcanzado. En este acto, exploraremos las hazañas de Nimrod, desde sus conquistas en la antigua Mesopotamia hasta las leyendas que tejieron su legado. Adentrémonos en el corazón de su reinado, donde los límites entre lo humano y lo divino se desvanecen en la penumbra del pasado. Narrador, en la grandiosidad de Babilonia, el sueño ambicioso de Nimrod tomó forma, la construcción de la mítica Torre de Babel. ¿Cómo se erigió esta maravilla que desafió las alturas del cielo y la comprensión humana? Según las fuentes históricas, la Torre de Babel no solo era una proeza arquitectónica, sino un símbolo de la audacia humana. En este acto, nos sumergiremos en los detalles de su construcción, desde los cimientos hasta las alturas que desafiaron las nubes. Visualicemos la magnitud de esta estructura colosal. A través de recreaciones digitales, daremos vida a la magnificencia de la torre, con sus niveles ascendentes, sus intrincadas decoraciones y la ambición que la impulsó hacia el cielo. Cada ladrillo colocado, cada piedra tallada, resonaba con la ambición desmedida de la humanidad. La Torre de Babel no era solo una obra arquitectónica, era un testamento a la insaciable sed de poder y conocimiento. Pero más allá de la magnificencia física, la construcción de la torre también llevaba consigo implicaciones espirituales. ¿Hasta dónde llegaría la ambición de la humanidad antes de que el equilibrio cósmico se viera amenazado? En este acto, desentrañaremos los misterios detrás de la construcción de la Torre de Babel, explorando no solo sus dimensiones físicas, sino también las profundidades de la psique humana. ¿Qué llevó a la humanidad a desafiar los límites establecidos por lo divino? Acompáñenme en este viaje hacia las alturas prohibidas. El esplendor de la Torre de Babel llegó a su punto álgido, pero con la audacia humana vino la intervención divina. La famosa historia de la confusión de lenguas se despliega como un capítulo trascendental en la narrativa bíblica. En Génesis 11:6 se nos revela el veredicto celestial: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La intervención divina se manifiesta con una medida drástica pero simbólica: la confusión de lenguas. Donde antes reinaba la unidad lingüística, ahora se tejían redes de incomprensión. Imaginen el caos en la construcción de la torre, los gritos, la desorientación. Cada palabra hablada se convertía en un laberinto de sonidos incomprensibles, una cacofonía que marcó el comienzo de una nueva era. Esta súbita división lingüística llevó consigo consecuencias profundas. Grupos que antes colaboraban ahora estaban separados por muros lingüísticos infranqueables, sembrando las semillas de la diversidad y, a veces, del conflicto. Génesis 11:9 nos narra el desenlace: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La Torre de Babel, símbolo de la soberbia humana, quedó incompleta, una estructura monumental que se erguía como testamento de las consecuencias de desafiar la voluntad divina. Con la Torre de Babel en ruinas y las lenguas entrelazadas en la confusión, se abre un capítulo de reflexión y búsqueda de significado. ¿Qué lecciones y sabiduría podemos extraer de este evento monumental que ha resonado a lo largo de milenios? Expertos y estudiosos han buscado desentrañar el verdadero significado detrás de la historia de la Torre de Babel. ¿Fue un castigo divino, una advertencia contra la arrogancia humana, o quizás un símbolo de la diversidad cultural?
Desde la psicología hasta la teología, la Torre de Babel ha sido analizada desde diversas perspectivas. Algunos ven en ella la metáfora de la desconfianza divina en la unidad humana, mientras que otros la consideran un recordatorio de la necesidad de humildad frente a lo divino. Exploraremos estas interpretaciones, sumergiéndonos en las conexiones simbólicas que la Torre de Babel ofrece. ¿Es un recordatorio de la fragilidad de la ambición humana o una llamada a reconocer la diversidad como un regalo divino? Las lecciones morales se despliegan ante nosotros, la importancia de la humildad, el reconocimiento de nuestras limitaciones y la valoración de la diversidad como una fuerza que enriquece en lugar de dividir. Este acto nos invita a buscar sabiduría y entendimiento más allá de la narrativa superficial. A través de las múltiples interpretaciones de la Torre de Babel, encontraremos el hilo que conecta el pasado con nuestro presente, desentrañando las verdades universales que trascienden el tiempo. A medida que exploramos los secretos y significados detrás de la Torre de Babel, nos encontramos frente a un espejo que refleja nuestra realidad actual. La conexión entre el pasado y el presente se revela como un eco eterno de lecciones que resuenan a través de los siglos. La historia de la Torre de Babel se proyecta en las siluetas de nuestros rascacielos, en nuestras ciudades que desafían las alturas. La ambición humana persiste, pero hemos aprendido las lecciones que la historia antigua nos susurra. La soberbia que llevó a la construcción de la torre sigue acechándonos en la forma de la creencia desmedida en nuestras propias capacidades. En este acto, reflexionaremos sobre la importancia de la humildad, un recordatorio de que nuestras aspiraciones deben coexistir con un respeto consciente por lo divino. La soberbia precede a la destrucción, y antes de la caída el espíritu se envanece. Proverbios 16:8 nos insta a considerar las consecuencias de la arrogancia y la importancia de cultivar la humildad. En un mundo donde la comunicación es global, las lecciones de la confusión de lenguas nos llaman a celebrar la diversidad en lugar de temerla. La Torre de Babel nos recuerda que, en nuestra búsqueda de grandeza, no debemos perder de vista la humanidad que compartimos. Estas lecciones bíblicas no son meras reliquias del pasado, sino guías atemporales para forjar un futuro más sabio y compasivo. La Torre de Babel nos desafía a construir no solo estructuras monumentales, sino también puentes que conecten corazones y mentes. A medida que desentrañamos los secretos de la antigua Babilonia, nos encontramos con sus huellas impresas en la realidad de nuestro mundo actual. La historia de la Torre de Babel no es solo un capítulo distante, sino un eco persistente que reverbera en nuestra cultura contemporánea. Exploraremos cómo la ambición descontrolada, que caracterizó la construcción de la torre, se manifiesta en la arquitectura moderna. Desde rascacielos imponentes hasta proyectos urbanísticos desafiantes, la sombra de Babilonia se proyecta sobre nuestras ciudades. Además, veremos cómo la historia de Babilonia ha inspirado artistas, escritores y cineastas contemporáneos. Las metáforas de la torre, la diversidad de lenguas y la intervención divina resuenan en nuestras obras de arte y creaciones culturales. La conexión entre el pasado y el presente se hace evidente a medida que descubrimos que las lecciones de Babilonia no son meramente históricas, sino una fuente de inspiración y advertencia que sigue vigente. Conversaremos con expertos en historia contemporánea para analizar cómo las dinámicas que llevaron a la construcción de la torre persisten en nuestra sociedad actual. ¿Hemos aprendido de la historia o estamos condenados a repetirla? A través de ejemplos contemporáneos, examinaremos la ambición descontrolada que puede conducir a desafíos y consecuencias similares a las que enfrentaron los constructores de la Torre de Babel. Mientras exploramos las profundidades de la historia, nos sumergimos en el mundo fascinante de la arqueología, donde la ciencia desentierra secretos enterrados y da vida a las antiguas leyendas. En este acto, nos enfocaremos en los descubrimientos arqueológicos que respaldan la existencia de la mítica Torre de Babel. A lo largo de las décadas, arqueólogos han desenterrado vestigios que sugieren la realidad de la Torre de Babel. Desde inscripciones en tablillas hasta estructuras que podrían haber sido parte de la antigua Babilonia, la evidencia tangible cobra vida. Hablaremos con arqueólogos y expertos en la materia para comprender la importancia de esta evidencia histórica. ¿Cómo estas piezas dispersas del rompecabezas arqueológico contribuyen a la comprensión de la Torre de Babel? A través de imágenes de artefactos antiguos, nos sumergiremos en la emoción de descubrir la verdad a través de la ciencia. Cada pieza encontrada es un enlace con el pasado, un paso más cerca de comprender la magnitud y la realidad de esta estructura mítica. Al examinar textos antiguos y registros descubiertos, trazaremos paralelos entre la evidencia arqueológica y las narrativas bíblicas. ¿Cómo se alinean estas piezas del rompecabezas para revelar una imagen más clara de la historia de la Torre de Babel? La emoción de descubrir la verdad a través de la ciencia nos invita a contemplar la conexión entre el pasado y el presente. En este acto, nos sumergimos en el proceso apasionante de desentrañar los misterios de la historia, donde la evidencia tangible se convierte en el lazo que une los hilos del tiempo.